Se nos pide que busquemos el números críticos de f, que es un polinomio de grado 5, y clasifica la ubicación como un máximo relativo o local, un mínimo relativo o local, o ninguno. Y se nos dice que redondeemos con 3 decimales. Antes de determinar los números críticos, siempre debemos encontrar el dominio de la función porque los números críticos deben estar en el dominio. Aquí, sin embargo, porque tienen una función polinómica, el dominio es todo números reales, lo que significa que no hay restricciones en el dominio. Vamos y cogemos el dominio que usa notación de intervalo, es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Y ahora, trabajaremos en determinar los números críticos, que es donde la primera derivada es igual a 0 o no está definida. Encontremos la primera derivada. F' de x es igual a menos 30 veces al cuarto, más 60 veces al tercero, más 150 veces al cuadrado, menos 0. Observe que no hay valores de x donde este grado 4 del polinomio estará indefinido y, por lo tanto, determinamos sus números críticos al establecer la derivada igual a 0, y resolviendo. Primero vamos a descomponer el mayor factor común, que es 30 veces el segundo, pero vamos a tener en cuenta menos 30x al segundo, por lo que el líder restante el coeficiente será positivo. Por lo tanto, tenemos en cuenta menos 30 veces al cuadrado. Quedamos con x al cuadrado, y luego menos 2x, y luego menos 5. De nuevo, si distribuimos, todavía tenemos 30 veces menos para el cuarto, más 60 veces al cubo, más 150 veces al cuadrado es igual a 0. Desafortunadamente, x al cuadrado menos 2x menos 5 no es factorizable y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula cuadrática. La primera derivada es igual a 0 cuando está a menos 30x. Al cuadrado es igual a 0, que es cuando x es igual a 0, o cuando el factor de x al cuadrado menos 2x menos 5 es igual a 0. Así que de nuevo, ahora tendremos que usar la fórmula cuadrática para resolver x al cuadrado menos 2x menos 5 es igual a 0. X igual a 0 es un número crítico. Vayamos aquí al lado y apliquemos la fórmula cuadrática donde a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 5. Tenemos x igual a menos b, que es negativo, menos 2 o lo contrario de menos 2, más o menos el cuadrado raíz del cuadrado de b, que es el cuadrado de menos 2, menos 4 veces por c, que es menos 4 veces una vez menos 5, más de 2 veces al día, que es 2 veces 1. Y ahora, simplifiquemos. Tenemos x igual a 2 positivos más o menos c raíz cuadrada de, tenemos 4, y luego menos 20, lo que se simplifica a 4 más 20. El radicando tiene 24, todos divididos por 2. Y la raíz cuadrada de 24 se simplifica porque tiene un factor cuadrático de 4. La raíz cuadrada de 24 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 6. Lo que se simplifica a 2 raíz cuadrada 6. Por lo tanto, aquí tenemos 2 más o menos 2 raíces cuadradas 6 divididas entre 2. Hay que tener cuidado al simplificar aquí. Tenemos x igual a 2 dividido entre 2 más o menos 2 cuadrados raíz 6 dividida entre 2, lo que nos da una más o menos raíz cuadrada 6. Y se nos dice que rodeemos a 3 decimales, por lo que digamos que x sub 1 es igual a 1 menos la raíz cuadrada 6, y x sub 2 es igual a 1 más raíz cuadrada 6. Con 3 decimales, 1 más el cuadrado 6 es 3.449. Y una raíz cuadrada menos 6 es negativo 1.449. De nuevo, estas soluciones a x al cuadrado menos 2x menos 5 son iguales de 0 a 3 decimales, nuestra x es aproximadamente menos 1449. O x es aproximadamente 3.449. Por lo tanto, tenemos 3 números críticos. X es igual a 0, y luego a 3 decimales, tenemos menos 1.449 y 3.449. Y ahora, se nos dice que clasificar cada uno de estos.
como ubicación de un máximo relativo o local, mínimo local relativo o ninguno de los dos. Para ello, tomaremos el dominio y dividiremos el dominio en subintervalos, utilizando los números críticos. Y luego, a partir de ahí, probaremos el signo de la primera derivada en cada subintervalo, lo que indicará si la función aumenta o disminuye durante el subintervalo. Y luego, desde ahí, seremos capaces de determinar si tenemos un extremo relativo o no. Y ya he establecido algunos de esto aparecerá en la siguiente diapositiva. De nuevo, empezando por el dominio de todos los números reales, trazamos los números críticos como puntos abiertos en la recta numérica. Observe que esto nos da 1, 2, 3, 4 subintervalos. Donde de izquierda a derecha tenemos el intervalo abierto de menos infinito a menos 1.449. Y luego, tenemos el intervalo abierto de menos 1.449 a 0. Y luego tenemos la apertura intervalo de 0 a 3.449, y luego tenemos el subintervalo desde 3.449 hasta el infinito. A continuación, escogeremos una prueba valor en cada subintervalo. Observe que elegí menos 2 en el primer subintervalo, menos 1 en el segundo subintervalo, positivo en el tercer subintervalo y positivo 4 en el cuarto subintervalo. Podríamos elegir cualquier prueba valor en cada subintervalo. Y luego, desde aquí, tomaremos estos valores x y determinaremos el signo de la primera derivada, que ya he establecido a continuación. Aviso de imprimación de menos 2 es negativo. El primo f de 1 negativo es positivo. F' de 1 es positiva, y f' de 4 es negativa. Así que, para concluir, porque la primera derivada es negativa en este primer subintervalo, sabemos que la función es disminuyendo durante este subintervalo o yendo cuesta abajo de izquierda a derecha. El siguiente subintervalo, la primera derivada es positiva, lo que significa que la función aumenta o va cuesta arriba de izquierda a derecha. Para el siguiente subintervalo, la primera derivada también es positiva. La función sigue aumentando o subiendo de izquierda a derecha. Y para el último subintervalo, la primera derivada es negativa, lo que indica la función está disminuyendo. O ir cuesta abajo de izquierda a derecha. Por lo tanto, si echamos un vistazo a esto de cerca, deberíamos ser capaces de reconocer si la función cambia de decreciente a aumentando a 1449 negativos. Vamos a tener una baja punto o un mínimo relativo. Y luego, la función cambia de aumentar a disminuir en x igual a 3.449. La función cambia de aumentando a disminuyendo, tendríamos un punto alto o un máximo relativo. Observe las señales de la primera derivada no cambia cuando x es igual a 0. Sigue siendo positivo a la izquierda y positivo a la derecha. Así que, para nuestra conclusión final, f tiene un mínimo relativo. En x es igual a 1449 negativo. Negative 1.449. F tiene un pariente máximo en x es igual a 3.449. Y f no tiene un pariente extrema en x es igual a 0. Ahora, quiero hacer una nota. Si nos pidieron que encontráramos el máximo relativo, así como el mínimo relativo, tendríamos que determinar f negativo 1.449, para determinar el mínimo relativo. Y tendríamos que determinar una f de 3.449 para determinar el máximo relativo. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de la función original, el polinomio de grado 5. Observe cómo tenemos un mínimo relativo en x igual a 1449 negativo. El valor mínimo relativo de la función es aproximadamente menos 51.665. Observe que no hay ningún pariente máximo hecho en x es igual a 0. Y luego, finalmente, tener un máximo relativo en x es igual a 3.449, y el valor máximo relativo de la función es de aproximadamente 1.241.665. Por lo tanto, este gráfico sí verifica nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.